Imaginen el horror, queridas, de una niña de 14 años, forzada por sus propios padres a casarse con un hombre de 60, un monstruo con un pasado tan oscuro que casi destruyó 2 vidas con su furia. Pero incluso en las sombras más profundas, Dios puede transformar el dolor en una bendición inesperada. Mi nombre es Camilla Dolores García, tengo 75 años y vivo aquí, en Jerez de la Frontera, en Cádiz, en esta humilde casa donde crié a mis hijos y ahora recibo a mis nietos cada domingo para comer. Si pasan por la calle del Sol, en el barrio de San Miguel, me encontrarán en el porche, con mi ganchillo en la mano y una taza de café humeante al lado. Hoy quiero compartir una historia que guardé en lo más profundo de mi corazón durante décadas. Todo comenzó en 1964, cuando tenía apenas 14 años y vivía con mis padres en una pequeña finca a las afueras de Jerez. Era una época diferente, donde la palabra del padre era ley absoluta y una niña no tenía voz, ni opciones, ni derecho a soñar, pero esta no es solo una historia de sufrimiento, es un relato de cómo Dios puede apaciguar la furia de un hombre endurecido y convertir los caminos más tortuosos en sendas de salvación. Si están listas para una historia real, suscríbanse al canal ahora mismo, pulsen ese botón rojo ahí abajo, dejen su like para que este mensaje de esperanza llegue a más personas, y en los comentarios díganme desde qué ciudad me ven y cuántos nietos tienen. A esta vieja curiosa le encanta saber hasta dónde llega nuestra voz por este internet. Era marzo de 1964 y en junio cumpliría 15 años. Vivía con mis padres, Antonio José García y María Concepción López, en una finca modesta a unos 20 kilómetros de Jerez. Mi padre cultivaba olivos y trigo, y mi madre se ocupaba de la casa y de un pequeño corral con gallinas y cabras. Yo era la única hija mujer entre 4 hermanos varones, Juan, Pedro, José y Miguel, todos mayores, que trabajaban en el campo con papá desde pequeños. Yo ayudaba a mamá con las tareas del hogar, cosía, cocinaba, cuidaba de los animales. En esa época, una chica de familia decente no salía sola, no hablaba con chicos en la calle, y mucho menos se atrevía a enamorarse a escondidas. Pero el corazón no entiende de reglas, ¿verdad? Así fue como conocí a Derian Fernández Ruiz. Derian tenía 18 años y trabajaba en una finca vecina. Era un chico guapo, de ojos claros y sonrisa fácil, siempre cortés cuando se encontraba con mi familia en el pueblo o en la iglesia. Su cabello rizado brillaba bajo el sol andaluz y sus manos, fuertes por el trabajo en la tierra, parecían capaces de sostener cualquier sueño. Nos vimos por primera vez en una feria de San Juan, en la plaza del pueblo. Yo estaba con mi madre y mis tías, sentadas en un banco de madera, viendo las sevillanas. Derian pasó por delante, se quitó el sombrero en un gesto respetuoso hacia las mujeres, y, cuando sus ojos encontraron los míos, sentí un cosquilleo en el estómago que nunca había experimentado. «Buenas noches, doña María Concepción», dijo a mi madre. «Buenas noches, señorita Camila». Al pronunciar mi nombre, su voz se suavizó, como si escondiera un secreto. Mi madre respondió con cortesía, pero noté su mirada alerta, ese instinto de madre que detecta cuando algo empieza a surgir. Después de ese día, Derian comenzó a aparecer en los lugares donde yo estaba. En la misa del domingo, se colocaba donde pudiera verme. En el mercado de los jueves, cuando acompañaba a mamá a comprar telas y víveres, allí estaba él, siempre con una excusa para acercarse. Y fue en la fiesta de San Juan de ese año cuando todo cambió. Mi madre se quedó en casa con un fuerte dolor de cabeza, y mi padre permitió que fuera con mi tía Josefa y mi prima Rosario,
de mi edad. La feria estaba llena de vida, músicos tocando sevillanas, tambores resonando, puestos con aceitunas, jamón, churros y vino dulce. El olor a leña quemada se mezclaba con el aroma de las naranjas y el azúcar. Derian se acercó a nosotras, y Rosario, más atrevida que yo, lo envolvió en una charla. «Señor Derian, qué alegría verle. ¿Le gusta la fiesta?» «Mucho, doña Rosario». «¿Y a la señorita Camilla?» Me sonrojé como tomate maduro, incapaz de mirarlo directamente. Solo asentí, tímida. «¿Por qué no baila una sevillana con nosotras?», sugirió Rosario, siempre metida. Y así, por primera vez, bailé con un chico. Sus manos tocaron las mías durante los pasos, y cada roce era como un relámpago en mi piel. Cuando la música terminó, dijo: «Gracias por el baile, señorita Camilla. Supe que mi vida nunca sería la misma». Desde entonces buscábamos formas de vernos. Cuando iba al pozo por agua, él aparecía como por casualidad para ayudarme. Cuando colgaba la ropa en el patio trasero, encontraba una excusa para pasar por el camino que daba a nuestra finca. Nuestros encuentros eran inocentes, siempre bajo la mirada lejana de algún familiar o conocido. Hablábamos de la vida en el campo, de nuestros sueños. Él me contaba de los lugares que vio cuando trabajó en una finca en Sevilla, de su deseo de tener su propia tierra algún día. «Camilla», dijo una tarde junto al pozo, «me gustaría pedir tu mano a tu padre». Mi corazón se aceleró. Sabía que ese momento llegaría, pero también que no sería fácil. Mi padre tenía otros planes para mí, aunque nunca los había compartido claramente. Dirían: «Papá es estricto. Querrá saber si puedes mantener a una esposa. Trabajo desde los 12 años, Camilla. No tengo tierras aún, pero tengo estas manos y fuerza de sobra. Y amor, eso me sobra para darte». Por 3 meses nos vimos a escondidas, siempre con respeto, manteniendo la distancia que las normas exigían. Nunca intentó besarme, nunca fue irrespetuoso. Solo soñábamos juntos, planeando un futuro que parecía posible, hasta que un domingo, después de la misa, mi padre llegó a casa con una mirada que nunca olvidaré: furia, decepción y algo que me aterró. «Camilla», llamó, con voz más grave de lo normal, «quiero hablar contigo». Nunca olvidaré cómo me miró ese domingo. Era como si hubiera cometido el peor pecado, como si hubiera deshonrado a toda nuestra familia. «Siéntate», ordenó, señalando una silla de madera en la sala. Mi madre estaba en la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal, con una expresión que decía que sabía lo que venía. Mis hermanos desaparecieron, como siempre hacían cuando papá se enojaba. Quedamos los 3. Él de pie frente a mí, yo temblando en la silla, y mamá en la puerta. «Camilla Dolores García», comenzó, usando mi nombre completo, señal de que estaba furioso. «Explícame qué es eso que anda pasando a mis espaldas». El corazón se me detuvo. ¿Cómo lo supo? ¿Quién le contó de mis encuentros con Derian? «Papá, no sé de qué hablas», mentí, bajando la mirada. «¿No sabes?». Su voz se volvió más grave. «Entonces dime por qué doña Francisca me buscó después de la misa para decirme que vio a mi hija hablando a escondidas con ese tal Derian en el pozo. Doña Francisca, la chismosa del pueblo, debió vernos una de esas tardes. Responde cuando tu padre te habla», gritó, golpeando la mesa con tal fuerza que la lámpara saltó. «Papá», comencé, con voz temblorosa. «Solo hablábamos, no hicimos nada malo, lo juro». «¿Hablaban de qué? ¿Desde cuándo?». Las lágrimas rodaron por mi rostro. No podía seguir mintiendo. «Desde la feria de San Juan. Él me quiere, papá, y yo también lo quiero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre me miró como si hubiera blasfemado.
Mi madre suspiró llevándose la mano al pecho. ¿Lo quieres?, repitió papá, lentamente. Una niña de 14 años quiere a un hombre y se encuentra con él a escondidas. Papá, no fue nada malo, solo hablábamos. Lo juro por la Virgen. Cállate, gritó, y por primera vez sentí verdadero miedo de él. Has traído vergüenza a esta familia. Si alguna vez has sentido el peso de un amor prohibido, de un sueño aplastado por las reglas de otros, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber cómo lo enfrentaste. La furia de mi padre era como un incendio que amenazaba con consumirlo todo, y yo, una niña de 14 años, estaba atrapada en el centro de las llamas. Vergüenza, repetía, caminando de un lado a otro en la sala, sus pasos resonando como martillazos en mi pecho. Mi madre, aún en la puerta de la cocina, intentó calmarlo. «Antonio, la niña dice que no hicieron nada malo». «Silencio, María Concepción», rugió él, girándose hacia ella. «Tú debías vigilarla mejor. ¿Cómo permitiste que esto pasara?» Bajé la cabeza, temblando, mientras las lágrimas caían como ríos. Sabía que no había escapatoria de la ira de mi padre, pero lo que vino después fue un golpe aún más devastador. «¿Sabes qué puede ofrecerte ese Derián?», preguntó, deteniéndose frente a mí, su voz cortante como un cuchillo. «Nada. No tiene tierras, no tiene casa, no tiene un céntimo en el bolsillo. Es un jornalero que trabaja la tierra de otros. Papá, él trabaja con honestidad». Intenté defenderlo, mi voz apenas un susurro. «Es un buen chico». «Bueno», soltó una risa amarga. «Un chico bueno no seduce a la hija de una familia decente a escondidas. Un chico bueno viene a mi puerta, pide permiso y demuestra que puede mantener a una esposa. Quería hacerlo, papá», dije, desesperada. Me dijo que quería pedir mi mano. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué se escondían como ladrones? No supe qué responder. En el fondo, sabía que tenía razón. Derián y yo temíamos su reacción, y ahora, frente a su furia, ese miedo estaba justificado. «Camilla Dolores García», continuó, su voz baja pero cargada de amenaza. «Tienes 14 años, eres una niña, no sabes nada de la vida, de los hombres, del mundo, pero yo, como tu padre, tengo la responsabilidad de asegurarte un futuro seguro, un esposo que te dé una casa decente, hijos bien criados. Derián puede hacer eso, papá. Es trabajador, honesto. ¿Con qué dinero, niña? ¿Con qué tierras? ¿Dónde vivirían? ¿Bajo un olivo?» Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora mezcladas con rabia. ¿Por qué el amor no importaba para él? ¿Por qué solo le importaban las tierras y el dinero? Además, prosiguió, su tono endureciéndose aún más, ¿crees que puedes elegir marido como quien escoge naranjas en el mercado? Ese no es tu papel, Camilla. Ese es mi papel como tu padre. Y ya tengo a alguien en mente para ti. El mundo se detuvo. «¿Alguien en mente?», repetí, con la voz quebrada. «El coronel Emerick Salazar Vega», dijo, como si anunciara un veredicto. «Un hombre respetado, con tierras, con riqueza, ha expresado interés en casarse contigo». El nombre cayó como un yunque sobre mi pecho. El coronel Emerick, pero, papá, debe tener 60 años. 54 para ser exactos, corrigió, impasible. Es un hombre maduro, con experiencia, que puede darte todo lo que una mujer necesita. «No lo quiero, papá. Apenas lo conozco», grité, incapaz de contenerme. «¿Querer?», se levantó, su voz como un trueno. «¿Quién habló de querer? El matrimonio no es un juego de niños, Camilla. Es responsabilidad, seguridad, construir una familia sólida». «Mamá», apelé, girándome hacia ella. «Di algo, por favor». Mi madre me miró con tristeza, pero negó con la cabeza. «Tu madre está de acuerdo conmigo», sentenció papá. «El coronel Emerick
Es un buen partido. Tiene una gran finca en Arcos de la Frontera. Ganado, olivos. Serás una señora respetada. Estuvo casado antes, papá, dije, desesperada. Su esposa lo dejó. ¿Por qué será? Eso no es de nuestra incumbencia, respondió cortante. Lo que importa es que está libre para casarse otra vez y te ha elegido. ¿Elegido? Pero apenas me conoce. Te vio en la misa varias veces. Te encontró una chica educada, de buena familia. Habló conmigo para saber más de ti. ¿Y ya aceptaste? Pregunté, con la voz quebrándose. Ya di mi palabra. La boda será el próximo mes. El suelo desapareció bajo mis pies. ¿El próximo mes? Mi vida, mis sueños, mi amor por Derian, todo estaba siendo arrancado de mí como si no valiera nada. Papá, por favor, caí de rodillas frente a él. Te lo suplico, no me hagas casarme con ese hombre. Amo a Derian. ¿Amor? Dijo con desprecio. No sabes lo que es el amor, niña. Aprenderás a respetar y obedecer a tu marido como toda mujer decente debe hacer. Y si me niego, su mirada me hizo entender que esa no era una opción. No te negarás, Camilla, te casarás con el coronel Emerick y serás una esposa obediente, agradecida por tener un hombre que te aceptó a pesar de la vergüenza que trajiste a esta familia. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Mi madre intentó consolarme, pero sus palabras eran débiles. Es por tu bien, hija, decía, acariciando mi cabello. Tu padre solo quiere lo mejor para ti. Pero yo sabía que no era así. Mi padre quería el prestigio de tener a un coronel como yerno, la seguridad económica que ese matrimonio traería. Yo, una niña de 14 años, era solo una moneda de cambio. Los días siguientes fueron un infierno. Pasaba las horas llorando en el patio trasero, escondida donde nadie me viera. Mi madre intentaba calmarme, pero estaba tan asustada como yo por la decisión de mi padre. El jueves siguiente, el coronel Emerick Salazar Vega vino a visitarnos oficialmente. Mi padre me había avisado la noche anterior. Mañana viene a conocerte mejor. Quiero que estés bien arreglada, con vestido limpio, el cabello peinado y, sobre todo, educada. Papá, por favor, supliqué una vez más. Basta, Camilla. Está decidido. Esa mañana, mi madre me despertó temprano y me ayudó a prepararme. Me puso un vestido azul oscuro que ella misma había cosido para ocasiones especiales. Me peinó en un moño bajo y hasta aplicó un poco de polvo de arroz en mi rostro. Estás preciosa, hija, dijo, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Sé educada. A las 2 de la tarde oímos un coche acercarse. Era raro ver un automóvil por esos caminos. La mayoría iba a pie o en carro. Mirando por la ventana, vi un Ford negro levantando polvo. Ya llegó, anunció mi padre, alisándose el cabello y ajustándose la camisa limpia que se había puesto. Mi corazón latía con fuerza. Quise correr, esconderme, pero sabía que no había escapatoria. La puerta se abrió y mi padre recibió al visitante con una reverencia exagerada. Coronel Emerick, qué honor recibirlo en nuestra humilde casa. Buenas tardes, Antonio. Traje los documentos que hablamos, dijo una voz grave, áspera, como de alguien que fumaba mucho. Cuando entró, llenó la sala con su presencia. Era alto, de hombros anchos, con cabello gris peinado con brillantina. Llevaba un traje marrón impecable, zapatos lustrosos y un sombrero de fieltro que se quitó al entrar. Su rostro, quemado por el sol, tenía arrugas profundas y ojos pequeños, oscuros, bajo un bigote gris bien recortado. Sus manos eran grandes, con dedos gruesos, y una llevaba un anillo de oro en el meñique. Esta debe ser la niña, dijo, mirándome de arriba a abajo, como si evaluara una res en el mercado. Sí, señor, esta es Camilla, dijo mi padre. Hice una reverencia
como me habían enseñado, pero no pude mirarlo a los ojos. «Buenas tardes, coronel», murmuré. «Levanta la cabeza, niña. Quiero verte». A regañadientes alcé la vista. Me estudiaba con frialdad, como si inspeccionara un objeto. «Bonita», dijo a mi padre, como si yo no estuviera allí. «Ojos grandes, cabello abundante, parece sana. ¿Cuántos años tiene?» «Cumple 15 en junio», respondió papá. «Buena edad, todavía se puede moldear». Sus palabras me dieron náuseas. ¿Moldear? Me veía como arcilla, no como persona. La mirada del coronel Emmerich me atravesó como un cuchillo afilado, y sus palabras, «todavía se puede moldear», resonaban en mi cabeza como una sentencia de muerte. Me senté junto a él, como ordenó, con las manos temblando en el regazo. «¿Sabes cocinar?», preguntó, con un tono que parecía más un interrogatorio que una conversación. «Sí, señor. Mi madre me enseñó desde pequeña». «¿Y coser?». «Sí, señor». «¿Cuidar la casa? ¿Los animales?». «Sí, señor». Cada pregunta era una cadena más en la prisión que se estaba construyendo a mi alrededor. Tras unos 20 minutos de ese escrutinio, dijo: «Bien, es joven, parece fuerte, de buena familia, dará buenos hijos». La palabra hijos me heló la sangre. Ese hombre ya planeaba usarme como una máquina de procrear. «Coronel», dijo mi padre, claramente complacido, «la niña es hacendosa, obediente, será una esposa que le dará orgullo». «Eso espero, Antonio», respondió Emmerich, con un tono que destilaba advertencia. «Ya tuve una esposa desobediente. No pienso tener otra». Su voz tenía un filo siniestro, y la mención de su primera esposa me puso los nervios de punta. «¿Estuvo casado antes, coronel?», preguntó mi madre, intentando suavizar el ambiente. Su rostro se endureció, los ojos se estrecharon. «Lo estuve por 15 años, pero esa mujer no supo valorar lo que tenía. Prefirió abandonarme por otro». «¡Qué terrible!», murmuró mi madre. «Terrible fue para ella», replicó él. «Perdió todo: casa, posición, seguridad. Ahora vive quién sabe dónde, pasando penurias con el amante vagabundo que eligió». La amargura en sus palabras era como veneno, y supe que cargaba un rencor profundo hacia esa mujer. «Pero eso es pasado», añadió, volviéndome a mirar. «Ahora tendré una esposa joven que aprenderá desde temprano a obedecerme y valorar la vida que le daré». Un escalofrío recorrió mi espalda. Hablaba de obediencia como si fuera una amenaza. «Antonio», continuó, dirigiéndose a mi padre, «traje los documentos de la finca que arrendaron estos años. La dono a su familia. Desde hoy es suya». Mi padre casi se cae de la silla. «Coronel, es demasiada generosidad. Asegúrense de educar bien a la niña antes de la boda», dijo Emmerich. «Quiero que llegue al altar sabiendo cuál es el lugar de una esposa». En ese momento lo entendí todo. No era solo un matrimonio, era una transacción. Mi padre me vendía a cambio de la finca que siempre soñó poseer. «¿Cuándo será la boda?», preguntó mi madre. «El próximo sábado. Ya hablé con el padre Antonio. Será una ceremonia sencilla, solo las familias. 9 días. Solo 9 días para prepararme para un destino que no elegí, con un hombre que me miraba como si fuera una propiedad». «Camilla», dijo Emmerich levantándose, «espero que seas mejor esposa que la anterior. No toleraré desobediencia ni rebeldía. ¿Entendido?». «Sí, señor», murmuré, con la voz casi apagada. «No te oí». «Sí, señor», repetí, más alto. «Bien, hasta el sábado entonces». Se despidió de mis padres con apretones de manos, se puso el sombrero y salió. El ruido del motor de su coche al alejarse sonó como el cierre de una celda. Mi padre, radiante, se giró hacia mí.
¿Ves, Camilla? ¡Qué hombre generoso! Nos dio la finca. No sabes la suerte que tienes. Pero no me sentía afortunada. Me sentía como un cordero camino al matadero. Esa noche, sola con mi madre en la cocina, intenté hablar. Mamá, ¿no te parece que hay algo extraño en ese hombre? ¿Extraño cómo, hija? La forma en que habla de su primera esposa, como si aún la odiara, y cómo me miraba. Mi madre suspiró. Camilla, toda mujer casada debe aprender a lidiar con el carácter de su marido. Es parte de la vida. ¿Y si es violento? Pregunté, con un nudo en el estómago. ¿Y si su primera esposa no se fue por gusto, sino porque él la golpeaba? Camilla Dolores García, no digas eso, exclamó horrorizada. El coronel Emmerich es un hombre respetado de la Iglesia. No inventes cosas por no querer este matrimonio. Pero yo sabía que no eran invenciones. Algo en su mirada, en su tono, me decía que ese hombre escondía un lado oscuro. Los días siguientes pasaron como un borrón. Mi madre cosió mi vestido de novia, un traje blanco, sencillo, pero bonito. Las vecinas vinieron a ayudar con los preparativos de la pequeña fiesta post-ceremonia. Yo me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté hablar con mi padre otra vez, pero fue inflexible. Ya di mi palabra, Camilla. Un hombre que da su palabra la cumple. Y Derian, durante esa semana terrible, no supe nada de él. ¿Sabría lo que pasaba? ¿Intentaría buscarme? La víspera de la boda, viernes por la noche, apareció. Estaba en el patio trasero, mirando las estrellas y llorando, cuando oí un silbido suave, nuestra señal secreta. Mi corazón dio un salto. Miré alrededor para asegurarme de que nadie me viera, y corrí hacia la cerca que separaba nuestra finca del camino. Allí estaba Derian, escondido tras un olivo, con los ojos llenos de lágrimas. Camilla, susurró, ¿es cierto lo que dicen en el pueblo? Asentí, incapaz de hablar, mientras las lágrimas caían. ¿Cómo pudieron hacerte esto? ¡A nosotros! Intenté detenerlo, Derian. Sollocé, supliqué, lloré, pero mi padre ya dio su palabra. Huye conmigo, dijo, desesperado. Esta noche tomamos el primer autobús a Sevilla y nos casamos allí. Por un instante, la esperanza brilló en mi pecho. Huir con Derian, empezar una vida nueva, pero la realidad me aplastó. No puedo. Si huyo, mi padre y el coronel irán tras nosotros. Ese hombre no aceptará ser humillado. Podrían matarte, Derian. No me importa, insistió. Prefiero morir que perderte con ese viejo. Pero a mí sí me importa, dije. No dejaré que te hagan daño por mí. Nos abrazamos por encima de la cerca, llorando juntos, sabiendo que era nuestra despedida. Te amo, Camilla, susurró. Te amaré hasta el día que muera. Y yo a ti, Derian, siempre. Nos besamos por primera y única vez. Un beso dulce, mojado por las lágrimas, que guardé como un tesoro. La voz de mi padre me llamó desde la casa, y Derian se fue. Volví con el corazón destrozado, sabiendo que al día siguiente mi vida cambiaría para siempre. La mañana del sábado, mi madre me despertó suavemente. Levántate, hija, hoy es tu gran día. Gran día, era el fin de mi mundo. Las vecinas llegaron temprano para ayudarme a arreglarme. Doña Rosario ajustó mi vestido. Doña Socorro trajo una corona de flores silvestres. Mi tía Josefa roció mi cabello con agua de azahar. Todas hablaban como si fuera una fiesta, como si yo fuera la novia más afortunada. ¡Qué envidia, niña!, dijo doña Socorro. Casarte con un hombre de tierras, de posición. Tus hijos tendrán lo mejor. La palabra hijos me hizo estremecer. Mirándome en el espejo roto de mi cuarto, vi a una niña de 14 años, vestida de novia, con ojos de terror.
El trayecto a la iglesia de Jerez fue como un funeral. Sentada entre mis padres en el carro, veía pasar las casas, los olivos, los niños jugando, como si me despidiera de todo. En la iglesia, el coronel Emerick esperaba, impecable en un traje negro, hablando con hombres importantes del pueblo. Al verme, asintió, como aprobando una compra. La ceremonia fue rápida, fría, sin flores ni música. Caminé al altar con pasos de plomo, y cuando Emerick tomó mi brazo, su mano áspera me sintió como una cadena. ¿Aceptas a Emerick Salazar Vega como tu esposo?, preguntó el padre Antonio. El silencio se alargó, mi garganta cerrada. La presión de su mano en la mía me obligó. Sí, murmuré, firmando mi condena. Si alguna vez has sentido que tu vida se decide sin ti, que tu voz no importa, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber cómo lo enfrentaste. El beso del coronel Emerick en la iglesia fue como un sello de plomo en mi alma, un acto de posesión que marcó el inicio de mi prisión. No había amor en sus labios, solo la frialdad de un hombre que reclamaba lo que consideraba suyo. Tras la ceremonia, hubo un almuerzo sencillo en casa de mis padres: tortilla de patatas, jamón, aceitunas y dulces de almendra. La gente hablaba y reía, como si fuera una celebración normal, pero yo apenas podía tragar. Sentada junto a mi nuevo esposo, sentía sus manos en mi hombro, gestos que parecían cariñosos para los demás, pero que para mí eran recordatorios de mi nueva jaula. A las 5 de la tarde, él se levantó. «Bueno, es hora de llevar a la novia a casa», dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Casa? Esa palabra sonaba extraña. No era mi casa, era la suya, un lugar donde sería una cautiva. Me despedí de mi familia con el corazón roto. Mi madre me abrazó fuerte, susurrando: «Sé fuerte, hija. Una mujer casada debe tener paciencia». Mi padre me besó la frente, satisfecho con su trato. «Haz honor a nuestro nombre, Camilla. Sé una esposa ejemplar». Mis hermanos me abrazaron torpemente, sin saber qué decir. José, el menor, tenía lágrimas en los ojos. «Todo irá bien, hermana», murmuró, pero su voz carecía de convicción. Subí al coche de Emerick con una pequeña maleta de madera que contenía mis pocas pertenencias, lo único que me quedaba de mi vida anterior. El trayecto a su finca en Arcos de la Frontera duró casi 2 horas, en un silencio opresivo. Emerick hablaba poco, solo comentarios sobre la propiedad que me mostraría y las responsabilidades que tendría como señora de la casa. «Mi finca es grande», dijo, «pero no te acostumbres a lujos innecesarios. Una mujer trabajadora no tiene tiempo para frivolidades». Cuando llegamos, el sol ya se ponía. La finca era imponente, una casa blanca de 2 plantas con un porche amplio, un jardín cuidado, corrales para el ganado, un huerto y gallineros. Para los estándares de la época, era una propiedad que gritaba riqueza. «Esta es tu nueva casa», dijo Emerick, parado en el porche. «Espero que sepas valorarla». Una mujer mayor apareció en la puerta. Era doña Magali, la criada que cuidaba la casa. «Buenas tardes, patrón. ¿Esta es la nueva señora?» «Sí, Magali. Esta es Camilla, mi esposa. Es joven, necesitará que le enseñes las rutinas de la casa». «Bienvenida, doña Camilla», dijo Magali, pero sus ojos tenían una compasión que me inquietó, como si supiera lo que me esperaba. Emerick me mostró la casa rápidamente: una sala con muebles pesados de madera oscura, una cocina espaciosa, varios cuartos. Cuando llegamos al dormitorio principal, mi estómago se retorció. Era grande, dominado por una cama de madera tallada, una cómoda con espejo, 2 sillas y una ventana con vistas al campo. «Este es nuestro cuarto», dijo, dejando mi maleta en la cama. «Espero que te sientas en casa».
¿Cómo podía sentirme en casa en un lugar al que fui arrastrada contra mi voluntad? Ahora, continuó, doña Magali te enseñará dónde está todo, y mañana empezarás tus labores como señora de la casa. Pero hoy, hizo una pausa que me heló la sangre, hoy es nuestra noche de bodas. Las palabras cayeron como un martillo. Sabía que ese momento llegaría, pero a mis 14 años no estaba preparada. ¿Cómo podría estarlo? Voy a darme un baño, dijo. Cuando vuelva, espero encontrar a mi esposa lista para cumplir sus deberes conyugales. Salió, dejándome sola con mi terror. Desde la iglesia había notado algo oscuro en él, un peso que cargaba como una sombra. Ahora, en ese cuarto, lo sentía más claro. Ese hombre llevaba una carga tan pesada que amenazaba con aplastarme. Me quedé paralizada, escuchando el agua correr en el baño contiguo. Cada segundo me acercaba más al momento que temía. Doña Magali apareció en la puerta con una palangana de agua tibia y toallas limpias. «Niña», susurró, mirando a los lados para asegurarse de que nadie escuchaba. «Ven aquí». Me acerqué, temblando. «Estás asustada, ¿verdad?». Asentí, sin voz. «Escucha bien», dijo, bajando aún más la voz. «Llevo más de 10 años trabajando en esta casa. Conocí a la primera esposa, doña Isabel. Mi corazón dio un salto al oír el nombre de la mujer que había huido. Era una chica guapa, de tu edad cuando se casaron. Al principio, él parecía cariñoso, pero con el tiempo, Magalí negó con la cabeza, como recordando algo doloroso. Se volvió posesivo, controlador, no la dejaba salir sola ni recibir visitas, ni siquiera de su familia. «¿Y cuando bebía?», pregunté, con un hilo de voz. Peor, se volvía violento. La golpeaba por cualquier cosa. Si la comida no estaba a su gusto, si hablaba con un criado, si miraba por la ventana demasiado tiempo. Mis piernas temblaron. ¿Eso me esperaba? ¿Y ella huyó? Sí. Una noche, tras una paliza que la dejó 3 días en cama, juntó unas ropas y desapareció. Nadie supo más de ella. Y ahora se casó conmigo, murmuré, horrorizada. Así es, niña, eres incluso más joven que ella. Por eso debes saber protegerte. ¿Cómo? Magalí miró de nuevo a su alrededor. Nunca lo contradigas cuando esté borracho. Si grita, baja la cabeza y asiente. Si levanta la mano, no te resistas, solo protégete. Y, sobre todo, dudó, como si las palabras fueran difíciles. Cuando quiera sus derechos de marido, déjalo hacer lo que quiera y no te quejes. Así sobrevive una mujer casada. Sobrevivir, no vivir, no ser feliz, solo sobrevivir. El ruido del agua cesó. Emeric había terminado su baño. «Ve, niña», dijo Magalí, dándome la palangana. «Arréglate y recuerda, sé fuerte, pero sé lista. A veces es mejor doblarse que romperse». Se fue, dejándome sola con mi miedo. Con manos temblorosas, lavé mi rostro y manos en el agua tibia. Me quité el vestido de novia y me puse un camisón blanco de algodón que mi madre había metido en mi maleta. Al mirarme en el espejo, vi a una niña que parecía aún más joven de lo que era. ¿Cómo podía un hombre de casi 60 años pensar que estaba bien casarse conmigo? La puerta se abrió y Emeric entró, con solo unos pantalones y una camiseta, el cabello gris aún húmedo. Sus ojos recorrieron mi cuerpo de una manera que me hizo querer cubrirme. «Bien», dijo, cerrando la puerta, «ahora somos marido y mujer de verdad». Se acercó lentamente, como un lobo acechando a su presa. «Eres virgen, ¿verdad?», preguntó, directo. Enrojecí de vergüenza, pero asentí. «Perfecto. No me gustan las mujeres usadas». Sus palabras me cortaron como un cuchillo. Me veía como un objeto, no como una persona. «Acuéstate»,
ordenó. Señor Emerick, comencé, intentando ganar tiempo. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Soy tu marido. Tengo derechos. Lo sé, pero... Nada. Acuéstate ahora. Su voz se volvió dura, amenazante. Recordé las palabras de Magalí sobre no contrariarlo, con lágrimas rodando por mi rostro. Me acosté, cubriéndome con la sábana hasta el cuello. No llores, dijo, irritado. Una esposa no llora por cumplir sus deberes. Lo que pasó después fue un infierno. No hubo gentileza ni consideración por mi miedo o mi dolor. Me trató como una cosa, no como una persona. Cuando terminó, se dio la vuelta y durmió, dejándome sangrando y llorando en silencio. Pasé la noche despierta mirando el techo, preguntándome cómo mi vida había llegado a ese punto. A los 14 años, sentía que había perdido algo irrecuperable, pero en lo más profundo de mi dolor, una chispa de resistencia comenzó a encenderse. No sabía cómo, pero juré que encontraría una forma de sobrevivir, de proteger lo poco que quedaba de mí. Si alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba, que estás atrapada sin salida, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber cómo encontraste fuerza para seguir. La noche de bodas dejó una herida abierta en mi alma, un dolor que no era solo físico, sino una puñalada profunda que me hacía cuestionar si alguna vez volvería a ser yo misma. A mis 14 años, me sentía como un pájaro con las alas rotas, atrapada en una jaula que el coronel Emerick había construido con su autoridad y su violencia. Pero, incluso en esa oscuridad, una chispa de resistencia ardía en mi interior, una voz que susurraba que no podía rendirme, que debía encontrar una manera de sobrevivir. Los días siguientes en la finca fueron un torbellino de miedo y sumisión. Emerick estableció reglas estrictas. Debía levantarme al amanecer, preparar su desayuno, mantener la casa impecable y estar siempre lista para cumplir sus deseos, sin importar cuán humillantes fueran. Cada noche, su presencia en el cuarto era como una sombra que me aplastaba, y yo me obligaba a cerrar los ojos y soportar, recordando las palabras de doña Magalí, doblarse para no romperse. Pero una tarde, en medio de una lluvia torrencial que golpeaba los tejados de la finca, todo cambió. Era un jueves, y yo estaba en la cocina preparando la cena carne guisada con patatas y judías, como a él le gustaba, cuando oí la puerta principal cerrarse con un golpe seco. Emerick había ido al pueblo por negocios y dijo que volvería tarde, pero sus pasos pesados y el olor a aguardiente que llenó la casa me advirtieron que algo estaba mal. «Isabel», gritó desde la sala, con una voz que hizo temblar las paredes. «Isabel, ¿dónde estás?» Mi corazón se detuvo. Isabel era su primera esposa, la que había huido. ¿Por qué la llamaba? «Isabel, ven aquí ahora». Doña Magalí, que me ayudaba en la cocina, me miró con ojos llenos de alarma. «Ha bebido», susurró. A veces cuando bebe, se confunde y la llama. «¿Qué hago?», pregunté, con el corazón en la garganta. «Ve con cuidado, niña. No lo contradigas». Sequé mis manos en el delantal y caminé lentamente hacia la sala. Emerick estaba en el centro, tambaleándose, con los ojos inyectados en sangre y la ropa desaliñada. Olía a alcohol como si se hubiera bañado en él. «Isabel», rugió al verme. «¿Dónde estabas?» «Te he llamado 1000 veces». «Señor Emerick», comencé con voz temblorosa, «soy Camilla, su esposa. Doña Isabel ya no vive aquí». Me miró con confusión, como si intentara descifrar mis palabras. «No me mientas, Isabel», gritó. «Sé que eres tú». Se acercó tambaleante y el hedor de su aliento me golpeó como un puñetazo. «Señor Emerick, por favor». Intenté de nuevo. «Soy Camilla. Nos casamos la semana pasada, ¿recuerda?» «Para de mentir», bramó.
y antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí sus uñas clavarse en mi piel. ¿Crees que puedes engañarme? ¿Crees que no reconozco a mi propia esposa? Por favor, me está haciendo daño, supliqué, pero él rió con amargura. ¿Daño? No sabes lo que es el daño, Isabel. Todavía no lo sabes. Comenzó a arrastrarme hacia el cuarto, y en ese momento entendí lo que pasaba. En su mente nublada por el alcohol, yo era Isabel, la esposa que lo había abandonado, y él estaba dispuesto a descargar en mí toda su rabia. Señor Emmerich, no soy ella, intenté forcejeando. Soy Camilla, solo una niña de 14 años. ¡Cállate!, rugió, empujándome al cuarto. Me humillaste, Isabel. Huiste con otro. Pensaste que podía olvidarlo. Sus gritos eran como cuchillos, y supe que no me veía a mí, sino a la mujer que lo había herido. Lo que pasó en ese cuarto fue un infierno peor que la noche de bodas. No me veía como Camilla, la niña asustada, sino como Isabel, la traidora. Me golpeó, me insultó, me llamó con los nombres más viles que una mujer puede escuchar. ¡Puta ingrata!, gritaba. Mientras sus puños caían sobre mí, creíste que podías dejarme y humillarme ante todo el pueblo. Intenté defenderme, explicar que no era ella, pero cada palabra mía lo enfurecía más. «¡Para de mentir!», gritó, dándome una bofetada que hizo sonar mis oídos. «¡Sé quién eres!». Doña Magali irrumpió en el cuarto, gritando: «¡Patrón, pare por Dios!». Y entonces, como por milagro, se detuvo. Me quedé en el suelo, sangrando, cubierta de moratones, apenas pudiendo moverme del dolor. Pero algo extraño ocurrió. Emmerich me miró, y su rostro cambió. La rabia dio paso a la confusión, luego al horror. «Dios mío», susurró, cayendo de rodillas. «¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?». Se cubrió la cara con las manos, temblando. «¿Camilla?», preguntó, como si despertara de una pesadilla. «¿Eres tú, Camilla, mi nueva esposa?». Asentí, aún temblando de miedo. «Dios mío», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Pensé que eras ella, pensé que eras Isabel». Y entonces, para mi asombro, comenzó a llorar. No era un llanto de rabia, sino uno profundo, desgarrador, de alguien que cargaba un peso insoportable. «No quería hacerte daño», dijo entre sollozos. «No era a ti a quien quería herir, siempre es a ella». «Señor Emmerich», logré decir con voz débil, «usted necesita ayuda». «¿Ayuda?». Me miró con los ojos rojos. ¿Qué ayuda puede haber para alguien como yo? No supe qué responder, pero en ese momento algo inesperado brotó en mí: compasión. A pesar del dolor, de las marcas en mi cuerpo, vi a un hombre roto, atrapado en sus propios demonios. «Usted está herido», dije, sorprendida por mi propia valentía, «y está hiriendo a otros por eso». Me miró como si mis palabras lo hubieran golpeado. «¿Cómo puede una niña de 14 años hablar así?», preguntó. «No sé si es hablar bien», respondí, «pero sé que guardar tanto dolor solo hace más daño. A usted, a mí, a todos». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la lluvia que seguía cayendo. «¿Sabes por qué Isabel me dejó?», preguntó, con voz cargada de tristeza. «No, señor, porque soy un monstruo», dijo, sin mirarme. «Un monstruo que lastima a quienes debería proteger». El silencio llenó el cuarto. Ahora entendía que su violencia no era solo rabia, sino una herida profunda que lo consumía. «Camilla», dijo, volviéndose hacia mí, «necesito contarte algo, pero no quiero tu lástima, ni que uses esto como excusa para lo que te hice». Asentí, ignorando el dolor en mi cuerpo, lista para escuchar. «Nací en una finca aún más grande que esta, cerca de Ronda,
comenzó. Mi padre, el coronel Juan Salazar, era un hombre respetado, temido, dueño de tierras y ganado. Hizo una pausa, como si las palabras fueran pesadas, pero en casa era un demonio. Golpeaba a mi madre, a los criados y sobre todo a mí y a mis hermanos. ¿Tenía hermanos?, pregunté con cautela. 3, Pablo, el mayor, Miguel, el mediano, y el pequeño, Antonio. Su voz se quebró al mencionar a Antonio. Tenía solo 8 años cuando no pudo continuar. Las lágrimas volvieron. ¿Cuándo qué, señor Emerick? Cuando mi padre lo mató, dijo, las palabras cayendo como piedras. Mi sangre se heló. ¿Mató? Fue en diciembre de 1924. Yo tenía 16 años. Antonio rompió sin querer un jarrón valioso de mi madre. Mi padre llegó borracho, vio el destrozo y entró en una furia ciega. Lo golpeó sin parar. Nosotros, sus hermanos, intentamos detenerlo, pero nos amenazó con una escopeta. Dijo que si nos metíamos, nos mataría también. Quedé sin palabras, horrorizada. Antonio murió allí, en la sala, mientras mi madre gritaba y nosotros, cobardes, mirábamos sin hacer nada. Continuó, con lágrimas rodando. Mi padre dijo que fue un accidente, que el niño se cayó y se golpeó la cabeza, pero todos sabíamos la verdad. ¿Y qué pasó después? Nada, dijo con amargura. Mi padre era demasiado poderoso. Nadie cuestionó su versión. Enterramos a Antonio como si hubiera sido un accidente y la vida siguió. El peso de la confesión de Emerick me dejó sin aliento, como si hubiera abierto una puerta a un abismo oscuro que él había cargado toda su vida. La muerte de su hermano Antonio, la violencia de su padre, la culpa que lo consumía como un veneno lento, todo eso explicaba al hombre roto que tenía frente a mí, pero no justificaba el infierno que me había hecho pasar. Me quedé en silencio, con el cuerpo aún dolorido por sus golpes, mientras él seguía hablando, su voz temblorosa, atrapada entre el remordimiento y la desesperación. Después de la muerte de Antonio, mi madre nunca volvió a ser la misma. Continuó, mirando por la ventana hacia la lluvia que se desvanecía. Murió 2 años después de pena, creo. Y nosotros, los hermanos que quedamos, cada uno lidió con eso a su manera. ¿Qué pasó con ellos?, pregunté, con cuidado, sintiendo que cada palabra era un paso en terreno frágil. Pablo, el mayor, huyó de casa a los 18. Nunca supimos más de él. Miguel empezó a beber, se volvió como mi padre. Murió en una pelea de taberna a los 30. Y yo, hizo una pausa, su rostro crispado por el dolor. Yo juré no ser como mi padre. Juré ser diferente, pero la semilla de la violencia ya estaba en mí, y cuando creció, me di cuenta de que era peor que él. Sus palabras cayeron como piedras pesadas. ¿Peor? ¿Por qué? Porque mi padre solo golpeaba borracho. Yo lo hago sobrio también. El silencio llenó el cuarto, tan denso que parecía asfixiarme. Ahora entendía el peso que lo atormentaba, la culpa por no salvar a su hermano, el dolor por la pérdida de su madre, el miedo a haberse convertido en el monstruo que odiaba. Señor Emerick, dije, con voz temblorosa pero firme, ¿alguna vez ha hablado de esto con alguien? ¿Con un cura tal vez? Rió sin humor. ¿Con un cura? ¿Crees que Dios puede perdonar a alguien como yo? ¿A un hombre que dejó morir a su hermano y ahora lastima a mujeres inocentes? Creo que Dios puede perdonar a cualquiera que se arrepienta de verdad, respondí. Vi el horror en sus ojos cuando se dio cuenta de que me confundió con Isabel. Un hombre verdaderamente malo no sentiría remordimiento. Me miró, sorprendido, como si mis palabras fueran un rayo en su oscuridad. ¿Qué clase de niña eres, Camilla? ¿Cómo puedes tener compasión por alguien que te ha herido?
No sé si es compasión, dije honesta, pero sé que guardar tanto odio solo hace más daño, y sé que todos merecen una oportunidad de cambiar. ¿Cambiar?, repitió, como si la palabra fuera extraña. ¿Crees que un hombre de 54 años puede cambiar? Creo que cualquiera puede, si lo desea de verdad. Se levantó y volvió a la ventana, donde los primeros rayos de sol rompían las nubes. ¿Y si quisiera cambiar?, preguntó, casi para sí mismo. ¿Por dónde empezaría? Tal vez pidiendo perdón, sugerí, a las personas que ha herido. A Antonio, está muerto, a su memoria, y haciendo algo bueno en su nombre. Me miró y por primera vez vi un destello de esperanza en sus ojos. ¿Realmente crees que hay redención para alguien como yo? Sí, dije, con convicción, pero primero debe dejar de beber. El alcohol lo hace revivir esos momentos terribles. Y luego podríamos hablar con el padre Antonio. Él puede ayudarlo a encontrar paz. El padre Antonio, el que nos casó, sí, es un hombre bueno, sabio. Ha ayudado a muchos. Emmerich permaneció en silencio procesando mis palabras. Camilla, dijo finalmente, necesito pedirte perdón por lo que te hice hoy, por todo desde que nos casamos. No lo mereces. Lo perdono, dije, y era verdad. A pesar del dolor, veía en él no solo a un agresor, sino a un hombre herido que lastimaba a otros por su propio sufrimiento. Se acercó con cuidado, como si temiera asustarme. ¿Puedo cuidar tus heridas? Debe haber pomada en la cocina. Asentí, sorprendida por su gesto. Salió y volvió con agua tibia, paños limpios y un tarro de ungüento casero. Con manos inesperadamente gentiles, limpió mis cortes y aplicó la pomada en los moratones. Nunca más, susurró mientras trataba un corte en mi brazo. Te prometo, Camilla, nunca más te lastimaré. ¿Y buscará ayuda?, pregunté. Lo haré. Mañana iremos al pueblo a hablar con el padre Antonio. Esa noche, por primera vez desde nuestro matrimonio, Emmerich no exigió nada de mí. Durmió en una silla en el cuarto, dejándome descansar sola en la cama. Por primera vez en semanas, dormí sin miedo, con un atisbo de esperanza en el corazón. Al día siguiente, desperté con el sonido suave de alguien moviéndose. Era Emmerich, ya vestido, sentado en la silla, mirándome con una expresión nueva, preocupación genuina. Buenos días, dijo bajo. ¿Cómo te sientes? Intenté sentarme, haciendo una mueca de dolor. Mejor, respondí, y era cierto, mi cuerpo aún dolía, pero mi alma sentía un alivio nuevo. Traje el desayuno, dijo, señalando una bandeja con pan, mantequilla y café que doña Magalí había preparado. Era la primera vez que alguien me traía comida a la cama en esa casa. Gracias, dije, conmovida. Me ayudó a sentarme, acomodando las almohadas con cuidado. Camilla, dijo, sentándose de nuevo, pasé la noche pensando en nuestra charla. Hay más cosas que debo contarte. Mi peso no es solo por Antonio. Sus manos temblaban, jugueteando con su sombrero. Hay más capas en esta historia, más culpas que he cargado. Tomé un sorbo de café y esperé. Tras la muerte de Antonio y el deterioro de mi madre, empecé a tener pesadillas, explicó. Veía el rostro de Antonio pidiéndome ayuda, oía los gritos de mi madre, no dormía, no comía bien, tenía 16 años, era un niño, pero me sentía responsable de proteger a mi familia y había fallado. Se levantó y caminó hacia la ventana, como si las memorias fueran demasiado pesadas. Entonces conocí a Isabel. Tenía 17 años, hija de un comerciante del pueblo, hermosa como un ángel, siempre sonriendo. Pensé que ella sería mi salvación. ¿Su salvación? Creí que si la protegía, si cuidaba de ella, compensaría no haber salvado a Antonio,
como si Dios me diera otra oportunidad. Había una tristeza profunda en su voz. Al principio, la traté como princesa. Le daba regalos, era atento. Ella parecía amarme, y yo estaba locamente enamorado. ¿Qué cambió? Mi padre murió cuando tenía 20 años, de un infarto. Isabel y yo ya estábamos prometidos. Nos casamos 2 meses después. Heredé sus tierras, su dinero, pero también su rabia. Hizo una pausa, como si necesitara valor para seguir. Los primeros meses fueron buenos. Isabel estaba feliz. Yo intentaba ser un buen esposo, pero luego vinieron los cambios. ¿Qué cambios? Primero, los celos. Si Isabel hablaba con cualquier hombre, el cura, un comerciante, un criado, sentía una rabia irracional, como si fuera a abandonarme, como todos los que amé. Luego, las explosiones por tonterías. Si la comida no estaba como quería, si reía demasiado alto, si mostraba cualquier señal de independencia, gritaba, rompía cosas, y ella se iba apagando, volviéndose una sombra temerosa. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y luego empezaron los golpes. La primera vez fue porque salió a visitar a su madre sin avisarme. Estaba loco de preocupación y rabia. Le di una bofetada, solo una, pero fue suficiente para romper algo entre nosotros. Las lágrimas rodaron por su rostro. Vi el miedo en sus ojos, el mismo que veía en mi madre con mi padre, y aún así no pude parar. Si alguna vez has sentido compasión por alguien atrapado en su propio dolor, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber cómo lo enfrentaste. El peso de las palabras de Emerick seguía resonando en el cuarto, como un eco de un pasado que lo había roto, y ahora amenazaba con destruir todo a su alrededor. Su confesión sobre Isabel, sobre cómo la había convertido en una sombra de sí misma con sus celos y violencia, era como un espejo que reflejaba su propio tormento. Me quedé sentada en la cama, con el cuerpo aún dolorido por sus golpes, pero mi corazón, extrañamente, comenzaba a sentir una chispa de esperanza, no porque justificara lo que me había hecho, sino porque veía en él a un hombre atrapado en sus propios demonios, buscando, aunque fuera torpemente, una salida. ¿Por qué no pudiste parar?, pregunté, con voz suave pero firme, porque cada golpe, cada grito, me hacía sentir que tenía control. Respondió, con los ojos fijos en el suelo. Era una forma enferma de olvidar mi dolor, aunque fuera por un momento. ¿Y cuánto tiempo duró eso? 15 años, dijo con la voz cargada de vergüenza. 15 años de aterrorizar a esa pobre mujer. Ella intentó pedir ayuda, habló con su padre, con el cura, pero en esa época un marido tenía derecho a corregir a su esposa. Cuando lo descubrí, la hice arrepentirse de haber hablado. La culpa en su voz era como un veneno que lo consumía. Lo peor, continuó, es que sabía que estaba mal. Cada noche, después de la violencia, la veía llorando, curándose las heridas, y me odiaba. Pero la culpa por Antonio, la rabia por mi padre, el miedo a que todos me abandonaran, todo eso era más grande que mi razón. Hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Hasta que una noche, hace 3 años, la golpeé tanto que quedó inconsciente por horas. Cuando despertó, me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era miedo, era lástima. Lástima por lo que me había convertido. Sus lágrimas volvieron, silenciosas pero profundas. Me dijo, Emerick, eres peor que tu padre. Al menos él no fingía amar a sus víctimas. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. ¿Y fue entonces cuando huyó?, pregunté. No, fue peor. Al día siguiente, me sirvió el desayuno como siempre. Me deseó buen día, pero cuando volví del trabajo, había desaparecido. Solo dejó una nota. No puedo vivir con miedo. Perdóname. ¿La buscaste?
Durante meses, dijo con amargura. Pregunté a todos. Ofrecí dinero, pero era como si se hubiera desvanecido. No sé si está viva o muerta, si logró rehacer su vida o si algo terrible le pasó. La tristeza en su voz era desgarradora. Ese es mi mayor peso, Camilla. No solo lastimé a una mujer inocente por 15 años, sino que la obligué a huir al peligro sin saber si sobrevivió. Luego, estuve solo en esta casa 3 años, bebiendo cada noche, perseguido por los fantasmas de Antonio, mi madre, Isabel. ¿Por eso te casaste conmigo?, pregunté, con un nudo en la garganta. Asintió. Pensé que una esposa joven que pudiera moldear no me dejaría como Isabel. Creí que contigo tendría control, que podría olvidar mis demonios siendo el amo de la situación, pero no funcionó. ¿Por qué no? Porque tú eres diferente, Camilla. No te doblegaste como Isabel. Anoche, incluso mientras te lastimaba, intentaste hacerme razonar. Y después mostraste compasión. Se arrodilló junto a la cama, con los ojos llenos de lágrimas. Por eso te pido, Camilla, ayúdame a encontrar un camino para sanar esta herida en mi alma. Ayúdame a ser el hombre que debí ser desde el principio. Miré a ese hombre, mi agresor, mi esposo forzado, y vi una alma perdida pidiendo auxilio. Te ayudaré, prometí, sorprendida por mi propia fuerza, pero solo si prometes hacer tu parte. Lo prometo, dijo, con lágrimas rodando. Lo juro. En ese momento sentí que algo cambiaba, no solo en él, sino en toda la casa. Era como si un peso inmenso comenzara a levantarse. Al día siguiente cumplió su palabra. Fuimos al pueblo a hablar con el padre Antonio. Emerick, con la cabeza baja, le confesó todo: la muerte de Antonio, la violencia contra Isabel, lo que me había hecho. Yo estaba a su lado, con el cuerpo aún marcado, pero con una extraña paz en el corazón. «Padre», dijo Emerick, con voz temblorosa, «¿puede Dios perdonar a alguien como yo, después de todo lo que he hecho?» El padre Antonio se acercó y puso una mano en su hombro. «Hijo, Jesús murió junto a un ladrón y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si pudo perdonar a un criminal en su última hora, ¿por qué no te perdonaría a ti, que estás aquí, vivo, pidiendo una oportunidad?» Emerick comenzó a llorar, un llanto de alivio, como si un peso gigantesco se desprendiera de sus hombros. «Pero padre», dijo entre lágrimas, «¿cómo sé que podré cambiar? ¿Cómo aseguro que no lastimaré a Camilla otra vez?» «No puedes hacerlo solo», respondió el cura, «pero no estás solo. Jesús te dará la fuerza que necesitas». El padre Antonio tomó una Biblia y leyó Isaías 1:18. «Venid y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». «¿Qué significa?», pregunté. «Significa que no importa cuán grave sea el pecado, Dios puede purificar el corazón de quien se arrepiente de verdad», explicó. Ese día, los tres oramos juntos, arrodillados en la sacristía. Sentí una calma que no había conocido antes, como si Dios estuviera tocando nuestras almas. Emerick no cambió de la noche a la mañana, pero las semanas siguientes fueron como presenciar un milagro lento. Dejó de beber, algo que parecía imposible. Cada mañana lo veía arrodillado en el cuarto, orando, pidiendo perdón y fuerza. Ya no ordenaba, pedía. «Camilla, ¿puedes preparar el café, por favor?», decía, con una suavidad nueva. Doña Magali, que había servido en la casa por años, no podía creerlo. «Niña, ¿cómo lograste esto?», preguntaba. «No fui yo, fue Dios», respondía. Emerick también cambió con los criados. Dejó de gritarles, empezó a tratarlos con respeto. Pero lo más sorprendente vino meses después. Una tarde me llamó a la sala. «Camilla», dijo,
con una seriedad que me puso nerviosa. He hablado con el padre Antonio y con un abogado. Quiero darte tu libertad. ¿Mi libertad? No está bien lo que hice. Casarme contigo por la fuerza. No es lo que Dios quiere. He firmado los papeles de anulación. Eres libre. Me entregó un sobre con documentos y las escrituras de una pequeña casa en Jerez. Esto es para ti, para que empieces de nuevo. No podía creerlo. A los 14 años estaba libre de un matrimonio que me había aprisionado. Gracias, murmuré con lágrimas de alivio. No me agradezcas, dijo, tú me mostraste que podía cambiar. Esto es lo menos que puedo hacer. Meses después, supe que Isabel, su primera esposa, había vuelto. Alguien le contó que Emerick había cambiado, que era un hombre nuevo. Se reunieron, hablaron y decidieron intentarlo de nuevo. Se casaron otra vez y, según supe, vivieron felices por años. Yo, con 22 años, me reencontré con Derian. Nos cruzamos en una feria en Jerez y fue como si el tiempo no hubiera pasado. Sus ojos claros aún brillaban para mí. Comenzamos a vernos. Esta vez, sin escondernos. Nos casamos 2 años después y juntos construimos una vida hermosa en Jerez de la Frontera. Tuvimos 4 hijos: Antonio, María José, Juan y Ana Clara, que crecieron con la historia de cómo el amor puede esperar y vencer cualquier adversidad. La libertad que Emerick me otorgó fue como un amanecer tras una noche interminable, pero el camino hacia mi nueva vida no estuvo libre de sombras. A los 14 años, con una casa propia en Jerez de la Frontera y el peso de un matrimonio forzado disuelto, sentía mi corazón dividido entre el alivio y el miedo. Había escapado de una jaula, pero el mundo fuera de ella era vasto y desconocido para una niña como yo. Derian, mi amor de la infancia, seguía siendo un faro en la distancia, pero aún no nos habíamos reencontrado. Mientras tanto, la ciudad hablaba. Los rumores corrían como fuego en la seca campiña andaluza. Camilla, la niña que se casó con el coronel, ahora está sola. ¿Qué hará una chica tan joven con una casa propia? Seguro se perderá. Cada murmullo era como un latigazo, pero decidí que no dejaría que las lenguas venenosas dictaran mi destino. Me instalé en la pequeña casa que Emerick me dio, un lugar sencillo pero acogedor, con un patio lleno de geranios y una cocina donde podía cocinar sin temor a ser juzgada. Doña Magalí, que se convirtió en una especie de madre para mí, me visitaba a menudo, trayendo panes recién horneados y consejos. Camilla, eres fuerte, me decía. Has pasado por el infierno y sigues de pie. Ahora vive para ti. Sus palabras eran un bálsamo, pero el pueblo no era tan amable. Las vecinas cuchicheaban en el mercado, los hombres me miraban con curiosidad malsana y algunas mujeres de la iglesia, como doña Francisca, la chismosa que delató mis encuentros con Derian, me trataban como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Una niña de 14 años, sola, con una casa, eso no es decente, decían. Decidí no esconderme. Empecé a trabajar como costurera, cosiendo vestidos para las mujeres del pueblo. Mi madre me había enseñado bien, y pronto mi pequeño negocio comenzó a crecer. Las clientas, al principio desconfiadas, se sorprendían por la calidad de mi trabajo. Camilla, tienes manos de ángel, decía doña Rosario, una de las pocas que me apoyaba sin juzgar. Con el dinero que ganaba, compraba telas, comida, y poco a poco amueblé mi casa, haciéndola mía. Pero en las noches, sola en mi cama, el recuerdo de Derian me perseguía. Sus ojos claros, su promesa de amor eterno, el beso que compartimos tras la cerca. ¿Dónde estaría? ¿Habría seguido adelante sin mí? En 1967, 3 años después de mi anulación, lo volví a ver. Fue en una feria de San Juan.
la misma donde nos conocimos. Estaba en un puesto comprando aceitunas cuando sentí una mirada fija en mí. Al girarme, allí estaba Derian, más alto, más hombre, pero con la misma sonrisa que me hacía temblar. «Camilla», dijo, acercándose con cautela. «¿Eres tú?» Mi corazón dio un vuelco. «Derian», murmuré, sintiendo que el tiempo se detenía. Nos apartamos del bullicio de la feria y hablamos bajo un olivo, como en los viejos tiempos. Me contó que había trabajado duro, ahorrando para comprar un pequeño terreno. «Nunca te olvidé», dijo, tomándome la mano. «Cuando supe lo de tu matrimonio, quise buscarte, pero temía ponerte en peligro». «No fue un matrimonio», dije, con lágrimas en los ojos. «Fue una prisión, pero ahora soy libre». Sus ojos brillaron con esperanza. «Entonces, ¿podemos intentarlo de nuevo?», asentí, y esa noche bailamos una sevillana bajo las luces de la feria, como si el mundo entero se desvaneciera. Desde entonces comenzamos a vernos abiertamente. Derian venía a mi casa los domingos, ayudándome a pintar las paredes, a plantar flores en el patio. Las vecinas seguían hablando, pero sus palabras ya no me herían. Había encontrado mi fuerza, y Derian era mi refugio. En 1969, a los 20 años, nos casamos. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia de San Miguel, con el padre Antonio oficiando. Mis padres asistieron, aunque mi padre seguía molesto por mi anulación con Emerick. «Hiciste lo que quisiste, Camilla», me dijo, con tono seco. «Espero que no te arrepientas». Pero no había arrepentimiento en mi corazón. Derian me miraba como si fuera la única mujer en el mundo, y con él sentía que podía conquistar cualquier cosa. Nos mudamos a mi casa en Jerez, y juntos empezamos a construir una vida que nunca imaginé posible a los 14 años, cuando creía que mi destino estaba sellado. Tuvimos 4 hijos: Antonio, María José, Juan y Ana Clara. Cada nacimiento era una victoria, una prueba de que el amor verdadero puede florecer incluso en los suelos más áridos. Derian se convirtió en un hombre respetado, trabajando como agricultor y luego como dueño de un pequeño olivar. Nunca levantó la voz, nunca me hizo sentir menos. Era cariñoso, trabajador, un padre dedicado y más tarde un abuelo que mimaba a nuestros nietos con historias y dulces. Manteníamos contacto con mi familia, aunque la relación con mi padre nunca volvió a ser la misma. Él murió en 1980 y aunque lo perdoné, las cicatrices de sus decisiones seguían en mí. De Emerick supe poco con el tiempo. Después de nuestra anulación, se casó de nuevo con Isabel, su primera esposa, que regresó al saber de su cambio. Vivieron juntos, según decían, felices, hasta que él murió en 1985 de un ataque al corazón. Isabel lo siguió 3 años después. Nunca volví a verlo, pero guardé en mi corazón la extraña compasión que sentí por él, un hombre roto que, gracias a nuestra conversación, encontró un camino hacia la redención. Doña Magali me escribía de vez en cuando, contándome cómo Emerick se había convertido en un hombre más tranquilo, más humano, y cómo Isabel había encontrado paz a su lado. Mi vida con Derian fue un milagro cotidiano. Viajamos por Andalucía, visitamos Granada, Sevilla, Cádiz, siempre tomados de la mano, riendo como si el mundo nos perteneciera. Mi negocio de costura creció y llegué a emplear a 3 mujeres, todas con historias de lucha como la mía. Derian expandió nuestro olivar y juntos construimos una casa más grande, con un patio lleno de naranjos donde nuestros hijos jugaban. Pero no todo fue fácil. Hubo años de sequía, de dificultades económicas, de peleas tontas,
como las de cualquier pareja. Sin embargo, cada obstáculo lo enfrentamos juntos, con amor y fe. En 2013, Derian partió a los 69 años. Tras una enfermedad que lo consumió lentamente, murió en mis brazos, susurrando: «Valió la pena esperarte, mi amor, cada día valió la pena». Su pérdida fue como perder una parte de mi alma, pero su amor seguía vivo en nuestros hijos, en nuestros 11 nietos y 6 bisnietos, que llenan esta casa de risas cada domingo. Ahora, a los 75 años, miro atrás y veo una vida que, aunque comenzó en la oscuridad, se llenó de luz gracias al amor, la fe y la valentía. Si alguna vez has encontrado el amor después de un dolor inmenso, si has esperado contra toda esperanza, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber cómo encontraste tu fuerza para seguir adelante. Hoy, a mis 75 años, sentada en esta casa en Jerez de la Frontera, rodeada de los ecos de una vida llena de tormentas y milagros, cuento esta historia con el corazón rebosante de gratitud y cicatrices que narran mi camino. La pérdida de Derian en 2013 fue como un cuchillo que cortó mi alma, pero su amor sigue vivo en cada rincón de esta casa, en cada risa de mis nietos, en cada flor del patio que plantamos juntos. Mi vida con él fue una danza de amor verdadero, un desafío a las sombras que intentaron apagarme cuando era una niña de 14 años, forzada a un matrimonio que amenazaba con destruir mi espíritu. Pero incluso en los momentos más oscuros, Dios me mostró que el amor y la fe pueden transformar el dolor en redención. Mis hijos Antonio, María José, Juan y Ana Clara son el testimonio vivo de ese amor. Cada uno ha forjado su propio camino. Antonio es agricultor, como su padre; María José, maestra; Juan, ingeniero; y Ana Clara, enfermera. Ellos, junto con mis 11 nietos y 6 bisnietos, llenan esta casa de alegría cada domingo, trayendo consigo las risas y el caos que me recuerdan los días felices con Derian. A veces, cuando miro sus rostros, veo los ojos claros de mi esposo, su sonrisa que me hacía sentir invencible. Les cuento esta historia, no para que sientan lástima, sino para que entiendan que el amor verdadero puede esperar, puede superar cualquier obstáculo, puede triunfar incluso cuando el mundo dice que es imposible. Mi vida con Derian no fue solo un cuento de hadas. Hubo años difíciles, sequías que amenazaron nuestro olivar, deudas que nos mantuvieron despiertos por las noches, discusiones tontas que nos hacían olvidar por un momento cuánto nos amábamos. Pero cada desafío lo enfrentamos juntos, con las manos entrelazadas y la fe como escudo. Derian nunca me hizo sentir menos, nunca levantó la voz ni la mano. Me trataba como una reina, con pequeños gestos que valían más que cualquier riqueza. Un ramo de flores silvestres que recogía en el campo, una nota escondida en mi costurero, un abrazo al amanecer que me recordaba que éramos invencibles juntos. El pueblo que una vez me juzgó con lenguas afiladas terminó por aceptarme. Los chismes sobre la niña que se casó con el coronel y luego lo dejó se desvanecieron con el tiempo. Algunas vecinas, como doña Rosario, se convirtieron en amigas cercanas, y hasta doña Francisca, la chismosa que delató mis encuentros con Derian, vino un día a pedirme perdón. «Camilla, fui dura contigo», dijo. «No entendía tu fuerza. La perdoné, porque entendí que el rencor solo envenena el alma, y yo había aprendido a dejar ir el dolor para abrazar la vida». De Emerick e Isabel supe poco después de su reencuentro. Vivieron juntos, según contaban, en una paz que nunca tuvieron en su primer matrimonio. Emerick dejó de beber, se volcó en la iglesia y en ayudar a los necesitados de Arcos de la Frontera.
Cuando murió en 1985, doña Magali me escribió para contarme que había fallecido en paz, rodeado de su familia. Isabel lo siguió 3 años después, y supe que, al final, ambos encontraron la redención que buscaban. Nunca volví a verlos, pero guardé un lugar en mi corazón para ellos, no por lo que sufrí, sino por lo que aprendí. Incluso los corazones más rotos pueden sanar con fe y voluntad. Ahora, sola en esta casa, pero rodeada del amor de mis hijos y nietos, reflexiono sobre las lecciones que esta vida me dejó. Primero, nunca es tarde para encontrar el amor verdadero. A los 14 años, pensé que mi vida estaba condenada, pero Dios tenía otros planes. Segundo, el amor no conoce barreras, ni la edad, ni los prejuicios, ni las cadenas de un matrimonio forzado pudieron apagar lo que sentía por Derian. Tercero, el perdón es liberación. Perdonar a Emerick, a mi padre, incluso a mí misma por los momentos en que dudé de mi fuerza, me permitió vivir sin el peso del rencor. Y cuarto, ten valentía, valentía para enfrentar el dolor, para desafiar las normas que te atan, para buscar la felicidad, aunque el mundo te diga que no la mereces. Cada puntada que di en mis vestidos, cada olivo que plantamos con Derian, cada abrazo que compartimos, fue un acto de resistencia contra las sombras de mi pasado. No digo que mi vida fue perfecta, hubo lágrimas, pérdidas, días en que el peso del mundo parecía demasiado, pero fue auténtica, fue valiente, fue mía. Y si una niña de 14 años, de Jerez de la Frontera, pudo escapar de un matrimonio forzado, ayudar a un hombre roto a encontrar su camino y construir una vida llena de amor, tú también puedes. No importa tu edad, no importa las circunstancias, no importa lo que digan los demás, la vida es una y merece ser vivida con pasión, con fe, con el corazón en llamas. Si esta historia ha tocado tu alma, si alguna vez has sentido que el amor te dio una segunda oportunidad o que tuviste que luchar contra el mundo para ser feliz, déjame tu comentario. Cuéntame desde qué ciudad me lees, qué parte de mi historia te emocionó más, o si tú también has vivido algo así. Quiero saber cómo encontraste tu fuerza. Y no olvides dejar tu like, compartir esta historia y suscribirte a mi canal, que esta vieja de 75 años, que aún cree en el amor verdadero, pueda llegar a más corazones que necesitan saber que nunca es tarde para ser feliz. Derian, donde esté, sé que me mira con esa sonrisa que siempre me hacía sentir invencible, y yo, a mis 75 años, sigo siendo esa niña que, a los 14, decidió que merecía más. Merecía amor, merecía libertad, merecía vivir, y tú también lo mereces. Levántate, respira hondo y ve por ello. El mundo puede esperar, pero tu felicidad no. Un abrazo enorme de esta abuela apasionada que aún cree que el amor, sin importar las cadenas que intenten aprisionarlo, es la fuerza más poderosa del universo. Si mi historia te inspiró, si te hizo reír, llorar o soñar, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame tu historia, porque esta vieja curiosa quiere saber hasta dónde llega nuestra voz por este mundo digital. Y no olvides compartir esta chispa de esperanza con quien la necesite. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.